¿cómo ha sido tu trayectoria hasta ahora? ¿Vale? ¿Cómo llegaste más o menos desde que tenías mi edad, unos 16 años, a ser la persona que eres ahora? ¿Cómo decidiste que te querías dedicar a esto? ¿Que estudiaste un poco más? Y me gustaría como incidir un poco más en tu personalidad, en tu forma de ser y esto para que la gente te conozca un poco más y pues que evidentemente no eres una persona detrás de una pantalla haciendo contenido, que tú también evidentemente pues eres una persona como todos y pues deberían conocerte. Bueno, pues yo a tu edad, ya que hace muchos, muchos, muchos años, ya, yo estaba en la época cuando se hacía bachillerato de primero y bachillerato segundo. O sea, eso antes del COU y antes de... O sea, yo soy de la generación bastante, de hace bastantes años. En aquel momento mmm, le tengo que dar, y desde aquí un reconocimiento público a mi padre. Mi padre fue la primera persona en mi vida que creyó en mí y para mí fue el primer hombre feminista que he conocido en mi vida. Al margen de los cánones que había en aquel momento en la época, en la cual las mujeres pues teníamos que estudiar lo mínimo básico y dedicarnos a, bueno, a otro tipo de tareas y no tema de universidad ni demás. Mi padre, un obrero, porque yo soy de una familia muy, muy humilde, ¿vale? Mi padre, un obrero, yo era la mayor, yo soy la mayor, decidió que yo tenía unas capacidades intelectuales que valía la pena desarrollar, ¿vale? Y en ese momento mi padre luchó para que yo pudiera pasar a hacer bachillerato, cuando en aquel momento yo reconozco a todas las chicas de mi clase y la mayoría de chicos pasaban a hacer algo que se decía como comercio o algo así. Ah, y luchó tanto que se enfrentó a mi madre. O sea, que hubo, que en la familia hasta hubo conflictos. Yo no era consciente de eso en aquel momento, ¿entiendes? Porque no lo vivía, pero eso luego desembocó en varios conflictos y gracias a él pude acabar la carrera. No, perdón, pude acabar bachillerato y fue cuando empezó COU y fue el primer año que se hizo selectividad en España. O sea, para que veas de dónde nos vamos, ¿vale? Aprobé la selectividad y mi ilusión siempre había sido ser psiquiatra. De siempre, bueno, desde pequeñita, no sé por qué. Y aparte leía libros de psiquiatría y todo. Y, y me apunté a medicina. Claro, en mi situación, económicamente, mis padres no podían mantenerme la carrera y demás. O sea, pues yo empecé a trabajar a los 16 años, que en aquel momento se podía trabajar a los 16 años. Y por la noche, tarde se estudiaba. Hice 2 años de medicina y el tercer año, cuando ya estaba haciendo el tercer año, pues tal como estaba el sistema, pues no me permitían compaginarlo con el trabajo. Y entonces sufrí, o sea, hice mi primer duelo en aquel momento, porque tuve que dejar la medicina, porque claro, yo necesitaba trabajar, necesitaba mantenerme. Y luego tuve la oportunidad de estudiar psicología. Entonces estudié psicología y entré en una empresa de marketing. Bueno, en aquel momento no sería de marketing, pero lo que luego fue de marketing en una empresa donde fui desarrollándome desde mi punto de vista ya más de psicología empresarial para, con el paso del tiempo, pues convertirme en directora técnica de la empresa, llevando un equipo de personas que acompañábamos a los clientes en estudios de mercado, porque era una empresa de estudios de mercado muy a nivel sociológico. Luego, a partir de ahí, pues la empresa fue creciendo, nos fueron comprando empresas, iba cambiando de empresa hasta que llegué a ser pues directora de marketing a nivel global y directora del cambio en la empresa, ¿no? Y fue cuando decidí estudiar ser coach, y me apunté en la Escuela Europea de Coaching, me certificaron por la International Federation y con eso pues apliqué todas las técnicas que aprendí de coaching, porque yo creo que fue para mí como algo, una apertura muy importante
¿vale? El saber cómo conectar con las personas desde unas herramientas que yo ahora pienso son simples, pero no son simples porque realmente es difícil, ¿no? Desde la escucha activa, desde las preguntas poderosas, ¿vale? Desde la gestión de las emociones y todo aquello, pues me sirvió mucho en la empresa para acompañar a mis compañeros en aquel momento, para que se sintieran bien, para que pudieran gestionar el miedo, ¿no? Y llegó un momento en que mi hijo empezó la adolescencia y yo estaba en la empresa y mi hijo empezó la adolescencia y empezaron a aparecer, pues claro, los desafíos de la adolescencia. Y yo no sabía cómo gestionar eso. Y yo me decía, pero ¿cómo puede ser que siendo psicóloga, siendo coach ejecutiva y aparte de equipos, porque yo formaba parte del comité de dirección de la empresa y gestionaba los equipos, no sé gestionar a mi hijo? O sea, no tengo herramientas para entender cómo gestionar a mi hijo ante estos desafíos. Grito, o sea, gritaba porque no entendía lo que pasaba. Y yo creo que en ese momento alguien en algún sitio dijo, tú necesitas una formación de coaching especial para adolescentes. Y que casualmente en aquel momento en España se crea la acreditación de coaching para familias con adolescentes y adolescentes. Y yo aquí, primera promoción, ¿vale? O sea, yo la primera me apunté enseguida. Y ahí fue cuando me dio cuenta de lo que era la adolescencia. Y entonces, claro, cambié el chip y con eso pues pude acompañar a mi hijo desde otro punto de vista, desde la comprensión, desde entenderle y desde tener en cuenta que lo que le pasaba no era que tenía nada contra de mí, es que su cerebro estaba en revolución, ¿vale? Y en ese momento fui cuando dije, este es mi propósito de vida. Porque lo que me está pasando a mí, le está pasando a mucha gente a mi alrededor. Y este es mi propósito de vida. Entonces empecé a combinar la empresa, donde me mantenía, era mi nutritivo, mi dinero económico, creando con una compañera el proyecto Conecta Family. Y ahí fue cuando empezamos pues, a hacer charlas y a empezar a contactar. Y ahí fue cuando pues, me di cuenta que eso era lo que yo quería. Y luego, pues con el tiempo, ya cuando más o menos económicamente pude, pues dejé la empresa y ya estoy 100% dedicada a este proyecto de la adolescencia. Y tú ahora mismo, claro, entiendo que te dedicas plenamente solo a esto, que no tienes otros fondos de ingresos, ¿no? Pero esta empresilla de Conecta Family, claro, me has comentado antes que lo empezaste con una amiga, ¿no? Esta amiga tuya también, me refiero, hace lo mismo que tú, os dividís esta parte del trabajo, tú eres más la cara visible y ella la recámara, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Cuando llegó la pandemia, ¿vale? Nosotros teníamos un despacho íbamos a los institutos, hacíamos muchas cosas, pero cuando era la pandemia y se cerró todo, ah, yo empecé a hacer tema online, ¿vale? Fue cuando escribí mi libro sobre la adolescencia, fue una oportunidad, ¿no? A veces las crisis son oportunidades también, ¿no? Y, y mi compañera, pues, no pudo continuar, porque a nivel económico ella necesitaba continuar en la empresa en la que estaba, y entonces fui yo sola la que me dediqué y empecé. El libro, la verdad que tuvo mucho éxito, y eso también me ayudó mucho a entender que había una necesidad, y, y continúo con eso. O sea, continúo. Y yo que ahora estoy sola como Conecta Family, pero con colaboraciones, ¿sabes? Por ejemplo, el proyecto que lanzamos ya hace 3 años sobre orientación académica, pues lo hago con una compañera, ¿no? Que se llama Alexandra y que su proyecto es Mentoring for Future, ¿vale? Pues lo que hacemos es colaboraciones.
Y como yo creo que eso es el futuro, ¿sabes? El colaborar, o sea, en vez de competir, en vez de la C de competir, la C de colaborar, pues lo que hay que hacer es, ostras, pues unirte y hacer cosas juntos, programas. Con ello hago ahora el tema de orientación académica. El tema de hábitos de estudio lo he empezado yo sola y lo voy a hacer sola. Pero me queda claro que aparte conozco dos o tres personas que también están en este ámbito, que mi objetivo es también colaborar con ellas, ¿no? Para poder darle pues la máxima difusión, ¿no? O sea que lo bonito es siempre colaborar y estoy en ello.